nosotros sentimos alguna afectación en nuestra salud, pues vamos al médico y antes que nos den cualquier tipo de medicación, siempre son importantes los diferentes métodos diagnósticos. Algunas veces hay una revisión física, otras veces te prescriben una serie de exámenes de laboratorio que tenés que llevar con todo el rigor del mundo para que puedan ver qué es lo que verdaderamente tenés. Algunas veces también hay diagnóstico por imágenes, pero hoy hay también desde la medicina alternativa diversas opciones para poder dar con un problema que nos afecta y sobre todo con la forma de resolverlo. Nos acompaña en nuestra casa esta mañana la doctora Yoconda Chavarría de la Clínica de Medicina Oriental con sede en Altamira, a quien recibimos con mucho aprecio. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Mario. Agradecemos como siempre el espacio que nos brinda Acción desde la mañana de Clínica de Medicina Oriental. Hoy vamos a hablar de este tema del método diagnóstico de iridología. La iridología es una técnica que se estudia para ver específicamente cómo está la función de su cuerpo. Entonces, en otras palabras, la iridología es una ciencia que estudia el estado normal del cuerpo humano, una técnica que se utiliza en medicina oriental para poder ver el estado normal del cuerpo humano. Es decir, en otras palabras, en el iris se pueden ver imágenes tridimensionales en las cuales se puede ver cualquier afectación que hay en el cuerpo y va dependiendo de la cronicidad, desde luego, las alteraciones que se pueden dar. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Todo esto se puede ver por las ramificaciones nerviosas. El iris tiene cientos de ramificaciones nerviosas en las cuales quedan guardadas marcas que se pueden valorar dependiendo de cómo está el estado general del cuerpo. Entonces el cerebro puede dejar estas ramificaciones haciendo que podamos diagnosticar alguna enfermedad. Además de que es una impresión diagnóstica, es decir, algo que tenemos que tener claro es que no es un diagnóstico definitivo, solamente es una impresión en la cual se pueden valorar muchas alteraciones que pueda presentar el paciente. ¿En qué consiste exactamente este método diagnóstico? ¿Usted recibe al paciente, usted hace una revisión física y luego se va directamente a lo que tiene, a la información que tiene en el iris? ¿Cómo se realiza esto? En primer lugar, el paciente acude a la consulta y lo primero que se hace es, antes de realizar una historia clínica, por supuesto, se le hace una valoración. Los utensilios que vamos a usar para hacer este método es bastante sencillo, es un método bastante sencillo, no requiere ningún dolor, no se hace nada fuera de lo normal, ¿verdad? Lo que se utiliza es un mapa, que acá lo tenemos, este mapa en donde se puede valorar la localización de todos los órganos. También se utiliza una lupa y también se utiliza una lámpara. Y lo que hacemos es comenzar a valorar, comenzamos con el ojo izquierdo, comenzamos a valorar las marcas generales que se pueden encontrar. Hablando de estas marcas, es importante que los pacientes sepan o la población sepa de que el iris está compuesto como por un mapa. Entonces se localizan áreas y zonas específicamente. Vamos a dejarlo fijo para ver si el camarógrafo puede hacernos el detalle y no hablar en el aire, sino poder precisar el iris, un mapa del ojo, de la parte interna, ¿no? Así es. Entonces nos explicaba qué vemos ahí. Entonces, por lo general lo utilizamos al igual que las manecillas del reloj, por áreas, zonas, horario. Sí, solo que lo mantenga quieto y mientras usted está hablando, por favor. Gracias. Entonces, en la parte superior, por ejemplo, podríamos tener algunas coloraciones, va dependiendo de la coloración. Importante es saber que si hay coloraciones oscuras, estaríamos pensando en alteraciones orgánicas, como algún sufrimiento del sistema nervioso, alguna alteración del sistema circulatorio o en algunas otras áreas localizadas. Por ejemplo, el iris derecho se localiza en esta parte en la zona de hígado. Entonces, cuando hay una marca de coloración oscura en esta zona, donde podemos ver el hígado, ¿verdad? Acá, se logra identificar si el paciente está teniendo algún dolor en la zona derecha, si el paciente está manifestando un sabor amargo en la boca, por ejemplo. Entonces, sospechamos de que el hígado puede estar inflamadito, puede estar teniendo una alteración, pero no logramos diagnosticar exactamente el valor de las transaminasas, no logramos diagnosticar si hay un hígado graso 2 o 3. Entonces, lo primero que se hace en la consulta es valorar qué tipo de coloración tiene el iris, en qué lugar están localizadas las marcas y luego lo vamos corroborando con la historia clínica del paciente, es decir, lo que el paciente siente. 7 de la mañana con 12 minutos. Esta mañana de 22 de diciembre tenemos comunicación telefónica con los televidentes. Buenos días, escuchamos. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Hola.
Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. La verdad que yo tengo muchos dolores en el cuerpo Sí. y, por ejemplo, en la medicina natural, en la medicina convencional no me han sabido encontrar cuál es mi mal, ¿verdad? Sí. Y pues quisiera ganar una consulta. Por supuesto. Por favor, manténgase en línea y nos va a regalar su nombre completo y su número para poder suministrárselo a la doctora Yoconda Chavarría. Estamos hablando entonces de algunos problemas que se reflejan ahí y que pueden ser de hígado graso, por ejemplo. Pero, ¿qué otro tipo de situaciones de salud también se ven reflejadas en el iris? Hablamos de que el iris es la ventana del alma, acá se puede ver todo lo que puede estar sufriendo internamente, se pueden ver muchas alteraciones, de manera general enfermedades en etapa aguda, subaguda o crónicas, también algo muy importante, hay algunas alteraciones o marcas que pueden ser de predisposición genética, no precisamente el paciente tiene que tener una patología para decir que está presentando una normalidad. Por ejemplo, puede haber una marca localizada en la zona de corazón o en la zona de pulmón y podríamos sospechar de la tendencia genética a que con la edad y con el tiempo el paciente llegue a manifestar presión arterial alta. Un 50% de la predisposición lo puede heredar de sus padres y el otro 50% puede darse en el transcurso de su vida, va dependiendo del hábito alimenticio que tenga y de cómo va evolucionando su vida. Entonces quiere decir que en el iris podríamos nosotros darnos cuenta de esta predisposición y así el paciente podría tener ya una idea de cuál es el órgano que tiene débil en ese momento. Entonces no siempre es una enfermedad activa en el momento, puede ser también una cirugía que haya tenido en algún órgano, un antecedente pasado. ¿Verdad? En el iris se pueden ver alteraciones, pero también hay otras alteraciones que no se pueden ver, como por ejemplo el cáncer, un embarazo no se puede diagnosticar por el iris, pero en el caso de inflamaciones, que generalmente son las que son más recurrentes, también un órgano deficiente, por ejemplo, y también las intoxicaciones. Hay muchas intoxicaciones que se pueden valorar, por ejemplo, las personas que toman muchos fármacos o que están expuestas a ambientes donde hay químicos, entonces se pueden valorar todas estas intoxicaciones o etapas de dolores también. Importante aquellas personas que tienen dolores de espalda, dolores de cuello, dolores articulares, se puede diagnosticar a través del iris esta anormalidad. 7 de la mañana con 15 minutos, teléfonos en estudio 22 22 78 08, 22 22 78 08. Les pedimos por favor que se comuniquen para poder externar sus preguntas a la doctora Yoconda Chavarría de la Clínica de Medicina Oriental. Antes de dar cualquier tipo de medicación o de terapia, después de esta forma diagnóstica a través del iris, ¿usted orienta algún otro tipo de examen complementario para poder ratificar eso que el ojo dice? Sí, al principio hablábamos de que el método que se hace, el paciente llega a la clínica, se le realiza el método diagnóstico, ¿verdad? Tenemos una impresión y eso nos va a ayudar a poder seguir adelante con la consulta. Por ejemplo, ¿qué terapia vamos a utilizar posteriormente al método diagnóstico? Ya sea la acupuntura o el masaje terapéutico y los fitofármacos, que ya sería el tratamiento por vía oral. Sin embargo, hay algunos pacientes que no necesariamente tenemos que quedarnos con esta impresión para que queden más seguros y tengamos, ¿verdad?, la complementación y el comprobante. Tenemos que hacer el examen de laboratorio, por ejemplo, en aquellos casos que tengan que ver con problemas digestivos, se corrobora con un ultrasonido abdominal. En el caso de las inflamaciones podría tratarse de un problema viral, entonces un examen de sangre, una biometría hemática completa. En el caso de problemas glandulares o hormonales como tiroides, problemas de ovarios poliquísticos, se tendría que hacer ultrasonido ya para confirmar si lo que estábamos viendo en el iris está latente en el momento y en qué etapa podría estar. Hay comunicación telefónica a través del 22 22 7808. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Adelante. Quería una consulta para mi esposo. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de problema tiene él, señora? Bueno, él tiene todo. Dolores de espalda, mucho estrés, la parte de atrás de los riñones, parece gastritis bastante. Bueno, y por pues favor. yo creo en esta medicina, ¿verdad? A través del estudio del ojo, que ahí pues le pueden encontrar a ver qué tipo de problema él tiene.
Bueno, manténgase en línea, por favor. También vamos a tomar sus datos para suministrárselos a la doctora Yoconda Chavarría. Doctora, sus mensajes de cierre sobre la importancia de experimentar también este tipo de métodos diagnósticos, porque a veces otros son invasivos. Conocemos que de la ciencia tradicional, además los costos son muy elevados cuando te sometes a una rutina de exámenes que quizás no están disponibles en una unidad de salud, y por supuesto esta es una opción. Entonces, importante, ¿verdad?, hablar de que es un método sencillo, aparte de que aquellos pacientes que están sufriendo dolencias, están sufriendo alteraciones y no saben qué es lo que tienen en este momento porque no han podido realizarse estudios. Entonces, es importante la iridología porque es algo sencillo que se puede hacer, no es nada que es anormal, ¿verdad? Hay personas que creen que vemos cosas más allá de esto, pero simplemente es un estudio anatómico del ojo que está inervado por muchos nervios. Entonces, importante para aquellas personas que están con malestares, que tienen decaimiento, por ejemplo, que tienen muchos dolores en algunas partes de su cuerpo, pero no saben qué es lo que pueda estar pasando. Entonces, este método rápido y sencillo nos ayuda a comenzar un tratamiento, a comenzar con las terapias antes de tener el resultado, si no tiene la posibilidad en el momento de hacerse los exámenes de laboratorio. Entonces esto nos ayuda de manera rápida y casi siempre, ¿verdad?, estamos acertando al diagnóstico.